El tema de la brujería se ha vuelto muy interesante, pero cuando lo mezclamos con la política es aún más intrigante. Bienvenidos a Sala de Crisis. Seguimos de visitantes en un estudio que acá nos acaba de prestar Insólita Labs. Muchas gracias por el espacio. Y hoy tenemos, como ya vieron en la previa, a Chuy Campos, historiador, fantasmólogo. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Pues, manches, qué chido estar con ustedes. La verdad me hacía mucha ilusión platicar un ratito de este tema que pues llama mucho la atención desde los años 90. Este Pepe Gil Olmos es el primero que hace un librazo, se llama Los Brujos del Poder. Del poder. Y a partir de ahí todos así que fijamos la atención y dijimos, güey, si es cierto, si pasa esto en la política y pues platicarlo aquí con ustedes está. Tus redes sociales, Chuy, para nuestra comunidad. Para la banda que no tope el trabajo de Insólita, pues ahí estamos con Historias y Fantasmas. En Insta, en YouTube nos pueden encontrar. También está nuestro canal de WhatsApp. Y bueno, pues ahí cualquier cosita. Ahí andamos, hermano. Qué bueno, Chuy, qué bueno. Oye, Chuy, para empezar este episodio a mí me gustaría saber, ¿a ti te gustan todos estos temas de la brujería y conoces como, o más bien, has practicado de alguna manera la brujería o conoces a alguien? Pues mira, en cuestión de práctica, o sea, como practicante, no soy asiduo a la práctica de la brujería, pero por mi condición de antropólogo y de historiador, sí he presenciado rituales y sí he asistido a prácticas rituales, bajo análisis. O sea, lo que hacemos se llama observación participante, ¿no? Se hace un levantamiento antropológico de lo que está sucediendo y, bueno, pues se analiza de esa manera. Me han pasado cosas raras, sí, me han pasado, pero no como practicante, sino en este afán de encontrar la verdad de todo Claro. esto, ¿no? Y de cierta manera, digo, desde el lado lógico de tu punto de vista, ¿te han sorprendido algún ritual? Sí, súper sí. En una ocasión, esto ya lo he contado en otros espacios, yo era neta, súper hereje, súper Escéptico. escéptico. No me metía, no, siempre estaba la lógica. Y me pasa que tengo ataques de ansiedad muy Ok. fuertes. Entonces, en un ataque de ansiedad, una personita me dice, oye, necesitas caridad. Yo no entendí. Bueno, pues qué onda, ¿no? Y me vuelve a dar el ataque de ansiedad, me dio su número, esta persona, y dije, bueno, pues voy a ir al lugar a que me ayude, ¿no? O sea, ya estaba tan desesperado que dije, pues ya lo que sea, mano. Fui a ese lugar y en ese ritual sí me pasaron cosas muy raras. Mira, hay una forma en la que me decía mi papá en paz descanse que era Yuyo. Entonces, la persona que baja al muerto empieza a decirme Yuyo y empieza a hablarme como él. O sea, Ok. mi papá no era una persona que hablara dulce, hablaba fuerte. O sea, te decía groserías, te trataba de abrir la cabeza de una forma muy directa. Y pues me pasó que me hablaran así y cómo tuvieron esa información. O sea, ahí fue cuando hubo una ruptura y pues decidí creer, ¿no? En ese momento me cambió la vida, ¿eh? Me cambió la vida. Ese ritual, siempre lo cuento, me cambió la vida en el sentido de que ahora soy menos fanfarrón, soy menos cretino, porque la verdad sí era así como que, ahí yo hice, yo tal. Pues muy pocas personas me pueden contar de esto. Y ahora ya abro un poquito más mi mente, ¿no? Ya entiendo que cuando vas con necesidad de ritual, funciona. Eso es lo que pienso, ¿no? Porque yo en todos estos años que he estado haciendo investigación, nunca había ido con necesidad de un ritual. O sea, siempre había ido, pues, para observar cómo se daba, quién era el médico brujo, quién era el especialista ritual, quién era el. O sea, he empezado a estudiar esto. Nunca había ido con necesidad y cuando voy con la necesidad del ritual, pues me transforma la vida. Entonces hay que tener la humildad necesaria como para decir, güey, pues sí puede pasar, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna. Fíjate que yo tengo ahí una experiencia familiar con una de mis primas. A veces el acto de brujería pensamos que solamente es hacer un trabajo, no sé, hoy en día en redes sociales se lleva mucho de que el ritual de brujería para la abundancia, ritual de brujería para el dinero, etcétera, etcétera. Y hoy en día lo tenemos muy a la mano, este tipo de rituales, aunque no te dediques o tengas estos dones, ¿no? Se ha visto muchas veces. Pero a veces también entra el acto, y creo que en todos los medios laborales e incluso en el hogar, pues la envidia.
La envidia por cualquier cosa, ¿no? Sea por dinero, sea porque estás bien, porque eres más feliz. Las personas te atacan por todo. No necesariamente tienes que estar o ser millonario, ¿no? A mi tía le estaba pasando esto. Cuando ella se muda al Estado de México, empieza a conocer gente que le tenía mucha envidia porque ella tenía, pues, algo simple, ¿no? 2 hijas. Como yo no puedo tener hijos, entonces, pues, esa es mi envidia. Empieza esta chica a hacerle como trabajos, con un santero a mi tía, pero no atacándola directamente a ella, sino atacando a una de sus pequeñas, Mm. a la menor. Uf. En ese tiempo mi prima tenía, yo creo, unos 6 años, 7 años. Y entonces en su casa eran de 2 cuartos con una sala comedor grande. Y cada que entrabas tú a su cuarto de ella, olía como a azufre. Empezó a afectar de esa manera. Primero el olor, olía a azufre. La niña decía que no podía dormir, que veía a una persona de negro parada a los pies de su cama. Y esto era cotidiano. Pasaron los días y su hermana mayor un día marca con mi abuela gritando que quería ayuda, que porque su hermana traía un cuchillo y la estaba amenazando. Ujú. Nosotros somos aquí de la ciudad, obviamente el traslado para ir a su casa pues era 1 hora y media y eso sin tráfico. Ya con tráfico aquí en la ciudad pues sí te demorabas 2 horas y media, ¿no? Cuando ya le marcan a familiares que están cerca de allá y van, ellos dicen que nada más estaba llorando, que ya la estaba abrazando. Pero cuando mi prima narra esto, dice que ella le empezó a decir que se alejara, como si estuviera teniendo una visión, y la amenazaba con el cuchillo, que porque ella le quería hacer daño. Ujú. Mi abuelita es muy católica y entonces entró como en estos temas de que no, yo creo que la voy a llevar a la iglesia, a lo mejor le están haciendo un mal a mi hija, etcétera, etcétera. Obviamente, pues no la llevó como con especialistas, solamente fue a la iglesia de la colonia, le echaron agua bendita, fue como de algo muy simple, no pasó nada. Y entonces, después de eso, ella recae como algo que parecía una enfermedad. Empieza a tener fiebre, 39, 40, ¿no? Y se empieza a llenar de muchas aftas. Ok. Toda la boca, la lengua, e incluso así hasta atrás del faringe, todo. Cuando empiezan a llevarla al hospital, pues empiezan a medicarla, no se quitaba todo estas aftas, no disminuían. Entonces mi abuelita decide llevarlo con un santero que está en la parte de atrás de la casa de mi abuela. Dice, pues es lo único que queda, ¿no? No puedo hacer ya más, la enfermedad no la deja ni comer, ella empezó a enflacar mucho. Imagínate una niña de 6 7 años, muy, muy flaca ya en los huesos. La lleva con el santero, empiezan, yo como nieto mayor en ese momento, primo mayor, pues fui ahí como de chisme, ¿no? Para saber qué estaba pasando. Cuando llegamos con el santero, obviamente él dijo, tú no puedes entrar, solamente entra tu abuelita y entra la niña. No vamos a dejar que alguien más entre. Dice mi abuelita y narra de su voz que cuando la ponen en una silla sentada con un círculo blanco y muchas plantas como de olor y todo este rollo, Ujú. el santero empieza a tirar como los caracoles y empieza así como a tratar de averiguar qué estaba pasando. Y ahí es donde se da cuenta que y la describió tal cual, es una señora así, 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 que tiene mucha envidia porque ya no puede tener hijos y esta manera es tratar de desvivir a su hija para que sufra la mamá, etcétera, etcétera. Cuando pasa toda esta situación, dice que empieza a entrar como en esta meditación el santero. Si me vuelta de repente, él me dijo, si su nieta grita, le pide ayuda o algo, usted no le haga caso. Ella trae una entidad de un hombre que está quemado y solamente quiere llevársela. Pasó. Empiezan todo este ritual, empieza él a hacerle sus limpias, dice mi abuela, y de repente un silencio, ¡pum! Él se desvanece en el piso, que cuando se incorpora, dice mi abuelita, se cuenta que la mitad de su rostro estaba derretido y como si le hubiera dado No, una ma. parálisis. Cuando yo veo eso, dice, yo me asusté, empiezo a rezar, me empiezo a persinar. Él vuelve a desmayarse, regresa y dice, ya quedó. La entidad era un hombre quemado, lo vuelve a repetir, así, sí, ya lo tengo yo, ya no le va a hacer nada. Por arte de magia, podría sonarse así. En 3 días las aftas desaparecen, ella empieza a comer mejor y empieza a mejorar. Es ahí donde nos damos cuenta que a nivel a lo mejor local o familiar, que yo creo que muchos hoy en día de la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pues viven estas situaciones de envidia, pues como esta intención de quererle hacer daño a alguien genera todo este malestar hasta energético y de salud, ¿no?
Fíjate que tenemos documentos, yo que siempre he trabajado estos temas desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, y tenemos documentos de personas que tratan de hacer daño, literal, desde la época colonial, ¿eh? O sea, para las personas que piensen que esto es nuevo, tiene al menos 500 años, ¿eh? O sea, Ok. el Archivo General de la Nación alberga documentos en el ramo Inquisición en donde se habla de este tipo de trabajos que en ocasiones se le atribuyen a las herencias afrodescendientes que llegaron aquí a Nueva España, en ese entonces se llamaba así México, parte de México se llamaba Nueva España, pero que, o sea, no solamente son ellos, sino que son tradiciones también europeas, son tradiciones también mesoamericanas y que llaman mucho la atención, ¿no? Que siempre es o los endulzamientos o magia amorosa, que se le llama, Sí. o este tipo de situaciones en donde pues tratas de neutralizar. Me llamó la atención, mi querido Alexis, me llamó la atención que dijeras esto de huele a azufre, Ujú. porque antropológicamente ustedes, el azufre, es decir, es un olor que emana algo similar a la putrefacción. Sí. Y el primer fantasma o los primeros aparecidos reales, o sea, reales, que tenemos documentación histórica de que sí existieron, son los cadáveres. O sea, los cadáveres tienen humores muy negativos y el entierro de los cadáveres no se da pues porque se le ocurriera a alguien y ya, Sí. sino porque enfermaban a la gente y este olor a azufre recuerda a los cadáveres. O sea, por eso, cuando huele así, tu sistema se pone en alerta, dices, es que Algo está pasando. algo está pasando. Y justo me recordó apenas se exhumaron a mi abuelo después de 8 años que estuvo en el panteón. Y justo en la exhumación recuerdo que el sepulturero sí dijo así como de ahorita no se acerquen, voy a perforar el ataúd porque Ujú. todos los gases que salen de ahí Exacto. pues pueden ser tóxicos o bueno, pueden dañar su salud de ustedes. Recuerdo que va sanidad, o sea, van varias personas, no solamente es como ir a exhumar y ya. Y cuando pica el ataúd suena como si fueras Claro. desinflado un balón. Y a pesar de que después nos acercamos para ver cómo lo sacaban, porque tienes que estar ahí presente viendo que si saquen los restos de tu Sí, debes de familiar, estar presente. sí sentías ese olor, como ahorita que lo mencionas, yo no lo caractericé mucho a azufre, pero sí huele Claro. parecido al azufre. Y justo también ves toda esta parte de descomposición del cuerpo, de cómo todavía está como húmedo, como mojado, salen los huesos, Claro. etcétera, ¿no? Sí, está tremendo. Por eso se dan entierros. O sea, tienen una razón de ser. Entonces, cuando ustedes huelan eso, es que literalmente, biológicamente, ya les están advirtiendo que algo está mal. Sí. Nos ponen en estado de alerta. Sí, te ponen en estado de alerta. Entonces, pues sí, o sea, siempre se ha tenido esta relación ahorita que hablabas de la magia. La gente piensa que es muy nuevo o que solamente viene de culturas afrodescendientes. No es así, ¿eh? O sea, en el caso mexicano, y me atrevo a asegurar que toda Latinoamérica tiene, fíjate, hay hasta asiática. O sea, hay hasta cierto tipo Sí. de ritualidad asiática que está presente México. en nuestra cultura. O sea, que no son generaciones muy recientes. Estamos hablando de que tienen siglos aquí y que bueno, pues hace mucho ruido, pero son varias. Digo, pues si retomamos desde los antepasados, pues estos rituales, ¿no? En donde entregaban el corazón, ¿no? Pues obviamente es una especie también de ofrenda, de brujería, si lo podemos llamar así, o sea. Hay un fantasma fabuloso, ¿lo puedo contar? Sí, Sí, adelante, claro. adelante. Hay un fantasma fabuloso en la cultura mesoamericana, de los mexicas, o sea, toda la gente de la meseta central del país, de lo que actualmente es el país, que es el fantasma de un sacrificado. Se le llama el hacha nocturna, Ok. ¿lo conocen? No, Yo yo lo he no lo había escuchado, yo escuchado. sí lo he escuchado. ¿Cuál es la característica? Que no tiene su Cabeza. cabeza ni las extremidades, solamente tiene las piernas, Las hermano. piernas. Y cuando va, o sea, cuando se aparece, está abierto el plexo solar y muestra el corazón. Está fuerte, hermano, porque si tú no tomabas el corazón, o sea, si tú llegabas a tomar el corazón, lo que pasaba es que te podía cumplir una especie de deseo, ¿no? Habla Sagún. Pero si no tenías el valor de quitarle el corazón, el compa te enfermaba hasta la muerte, ¿eh? O sea, O sea, era no de tenías no, de otra. sí, era o le tomas el corazón o no.
que nos habla mucho de cómo pensaban los mexicas. ¿Mm? O sea, esta idea de sacrificio que tú estás diciendo. Y otro que me llamó la atención ahorita que hablabas de cómo se tiene que hacer el hoyo para que salga los humores que les dicen. Seguramente todos ustedes y tus seguidores han escuchado de los relatos de tesoros, en donde la gente dice, es que se aparece el famoso fuego fatuo, que son estas llamitas que se aparecen en donde supuestamente está el tesoro. Hay un tesoro, sí. Empiezan a escarbar y hay de dos, o que salga el cadáver, que el cadáver también enferma, o que salga el tesoro, y el tesoro tiene también gases venenosos, que es el famoso azogue. Y si hay casos documentados, hay uno en Aguascalientes de una persona que encontró dinero, por ahí de 1930 y algo, 40, encuentra el dinero y pues se muere por haber inhalado todo el azogue, o sea, todos los gases que se generan tanto del cadáver como del dinero, terminó muerto. Porque, o sea, digo, hay varias historias actualmente en las que han encontrado dinero y lo asocian como a una maldición, Ujú. porque también mueren. Y Claro. justo es esa parte que dices, o sea, es como por inhalar pues, sustancias Ujú. y se mueren y la gente más lo asocia a un tema de, no, pues es que ese dinero está maldito. El ser protector del Ajá, el ser tesoro, protector. etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo justo ahorita que mencionas eso, había visto un caso de una chica en Estados Unidos que igual encontró un tesoro, que ella decía que era un tesoro, que eran como unos lingotes de oro y todo ahí en su jardín. Y después de eso ella empieza a documentar todo en redes, donde empieza a escuchar ruidos en su casa, donde le abrían y le cerraban las puertas. Y llega un momento en donde se pierde este registro que hoy en día no se sabe qué pasó con esta chica, si sigue viva, si sí pudo sanar, si se liberó de este tesoro o esto. Pero en los comentarios algo que me llamaba mucho la atención es que cuando ella encuentra un frasquito como con un líquido como negro, lo abre. Y mucha gente sí le decía eso de no lo abras, son gases Claro. tóxicos, te vas a morir, ta, 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 ta. Entonces ahorita que lo mencionas ya como tal, yo creo que una de mis teorías sería de que esta chica dejó de documentar por estos gases tóxicos Sí. que o está enferma o ya se desvivió, ¿no? Sí, porque en serio sí enferma. Y hay un montón de historias que principalmente están en el Bajío del país, porque en el Bajío es en el momento de la revolución, se pelea en el norte y en el Bajío se consolida. Entonces, ahí es a donde guardan la lana, ¿no? Ok. Entonces, por eso siempre hay historias sí, efectivamente. O sea, el norte y el Bajío del país son los que más lana tienen en cuestión de la Revolución Mexicana. Y pues es que también ahorcaban a los compas en los caminos. Entonces, le platicaba Esteban Cruz, le mando un respeto, querido Esteban, le platicaba que los fantasmas en la revolución, los que a mí más miedo me dan, son estos compas de tesoros, pero que se te aparecen ahorcados, güey. Que te dicen, Ok. aquí está el tesoro, pero tú ves al vato ahorcado, ¿no? Y te exige que tienes que sacar el tesoro porque no puede, o sea, él no puede trascender si no sacas el tesoro. Ok. Está rudísimo. No sé, yo me muero. O sea, la neta, Sí, si veo te lo uno encuentras, ¿no? más, ves un compa ahorcado diciéndote tienes que escarbar o si no te carga. No, man. Pero ¿qué pasaría? De repente pasaría lo mismo como una maldición o como sacas el dinero. Además, yo creo que pues ya ni podrías como de alguna manera hacer la conversión, ¿no? Claro, no, bueno, no, te sacas la lotería. O sea, no, hermano, si tú te encuentras un. Ay, póngase, ya al rato Sí, que sí. un montón de gente desvivida por mi comentario. No, si tú te encuentras dinero de la revolución, ahí les va el dato. El peso en ese entonces era peso plata. Ok. O sea, lo que estamos hablando es que te encuentras las famosas onzas Troy de Onzas Troy de plata. plata. Obviamente no vienen tan bonitas. O sea, lo que van a encontrar ustedes son pesos, los famosos morelos que les decían, que son de plata y que pesan lo de una onza, güey. Entonces, si te encuentras es plata 9.25. 25. 27. Pero es 25, ¿no? 9.25, 9.27, ahí que nos saquen en los comentarios de la duda, pero es de una pureza gigantesca y cada monedita está como en 15, 16 mil varos actuales. ¿Te imaginas? O sea, no, literal se encuentra en un tesoro. La conversión de plata en México se da después de la Revolución Mexicana. Todos los pesos eran pesos plata. Eran chiquitos, Sí. sí, pues por eso son tesoros, netas son tesoros. Ok. Encuentras un montón de plata. ¿Y actualmente hay gente buscando estas cosas? Sí, sí. Y protegiéndose, yo creo, de Sí. estos gases, ¿no? Lamentablemente no les traigo el nombre,
Pero hubo un compa que se hizo famosísimo en México porque es el primero que utilizó los detectores de metales para andar buscando tesoros. Le daba a todos. A No, todos ma. los... Sí, Ok. ¿sabes quién lo entrevistó? Ya estoy acá de... Parece Sí. como Pati Chapoy. Sí, sí, dale. ¿Sabes quién lo entrevistó? Que está bien loco. Juan Ramón Sáenz, en paz espante. Mi Ok. querido Juan Ramón. Él lo entrevistó y sí, o sea, el compa era un fuera de serie, o sea, un fuera de serie, porque como fue el primero que agarró los detectores, llegaba como nosotros, así de, oiga, y aquí hay historias de fantasmas, ahí en el Bajío y en el norte, ¿no? Llegaba y le, sí hay, pues ahí hay una persona que dice que se le aparece este ser y que ahí hay enterrado. Ya Entonces iba. el compa les decía, ok, había de dos, le decía, muy probablemente hay un tesoro, me das chance y te llevas una lana. Esa era la primera. Y la segunda, ya cuando se volvió conocido, fue de, a ver, me hablan las personas, me dicen aquí hay dinero y él se iba con una comisión. Pero era un ganar del señor. Y sacó 3 libros así documentando todos los tesoros que encontró. Hay uno que encontró, no me acuerdo si fue en Aguascalientes o Zacatecas. Y yo digo de broma que Aguascalientes es Zacatecas bis, güey. Ah, sí, ¿No? Es lo sí. mismo, ¿no? Sí, Es sí, es sí, chiquitito. No me acuerdo, en cualquiera de los dos estados, encontraron como 15 ollas de plata alineadas en un terreno. Pero ollas así, o sea, gigantescas. Imagínate cuánto tiene de lana eso. Sí, claro. Ese compa los encontró. O sea, en este caso, digo, nos vamos un poquito del tema, pero... Pero pues, está bueno el chisme. sí. Pero en este caso no entra como en esta parte de, pues es dinero del país, como si encontraras petróleo o algo así, o sea, es como, o es tu dinero. Pues mira, aquí tiene que ver, no soy un experto en el tema, debo de aclarar, ¿no? Lo que yo entiendo a partir de estas lecturas es que si es tu predio, o sea, ¿Qué? si es tu casa la que tiene, o sea, no viene como dinero de la revolución, te vienen los pesos. Entonces tú haces la conversión, o sea, es tuyo. O sea, así de simple. O sea, si es tu predio, si es un predio ajeno, ahí sí hay bronca. ¿Sí me entiendes? Ahí Sí, sí tendrás que negociar con... tendría que haber Bueno, de negocio. entrada, desde que pues, no puedes entrar a una propiedad privada, tendrás que... Pues que nos cuenten, ¿no? Yo creo que Eso. la banda, la que nos está viendo, seguramente sabe más que nosotros. Sí, Que banda no, de sí, Zacatecas porque y neta, sí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco. Celaya, León, Exacto. Hasta el Irapuato, queque. habrá que ir. Que Está nos el cuenten ahí en pequeño los Puebla. comentarios a ver si ustedes han encontrado un tesoro o conocen gente que lo encontró en su domicilio, podríamos llamarlo, o en su zona, o se metió hacia otros lugares, ¿no? La clásica historia de que estaba dormido, se me apareció mi tía, mi abuelita. ¿Sabes qué, mijo? Tienes que Abajo del saber que colchón. sí. Sería bueno, ¿no? Digo, pero bueno, regresando al tema de la brujería, pues es como, hay muchos tabús, por decirlo así, con respecto a que siempre es como esta parte de que si te va bien, va unada al tema de que algo hiciste, Ujú. ¿no? O sea, genuinamente no te puede ir bien en la vida si no te apegas a la brujería, ¿no? O sea, ahí hay gente como famosa, que de verdad yo creo que pues es mucho de talento, ¿no? De repente es como, pues estuviste en el momento preciso y en el lugar y te fue bien, ¿no? Pero sí es como mucho de, no, hice un pacto con algo, ¿no? O sea, Es que sí está. tú como historiador, de repente, estas teorías, ¿crees que sí van fundamentadas a algo real? Pues yo lo que te puedo decir, hermano, es que yo no he encontrado algún caso de una persona, llamémoslo rey, llamémoslo gobernante, que no haya tenido su Lado aparato oscuro. de magia. O sea, Ok. que realmente haya tenido a su séquito de personas que le ayudan a adivinar el futuro, a profetizar cosas, ya sea para bien o para mal, ¿eh? Les voy a contar uno que ese casi nunca lo cuento. Ese no se lo conté al querido Johanan, al cual le mandamos un respeto. Ese no se lo conté a él. Muy pocas personas saben que Hernán Cortés traía un brujo, ¿eh? O sea, el conquistador de México, Tenochtitlan, traía su brujo, güey, que era Blas Botello de Puerto Plata. Este señor traía magia tanto europea como afrodescendiente, porque hacía lectura de huesos, ¿no? Se Sí. cuenta, es que nos van a banear aquí, bueno, Dale. advierto, ¿no? Que traía una especie como de juguete sexual, digámoslo de esa manera, Ok. que también utilizaba para rituales. O sea, el compa traía
Imagínate, hermano, vienes a un lugar en donde no sabes qué te va a pasar. Tienes a cientos de miles de indígenas que te pueden potencialmente desvivir. Sí, sí, Pues te traes a tu brujito, mano. O sí. sea, oye, ¿cómo le hacemos? En muchos casos cuentan que Blas Botello no era tan bien visto por Hernán Cortés, ¿eh? O sea, que le decía a Blas Botello, es que yo estuve leyendo y aparece esto. Y que a Hernán Cortés como que no le hacía mucha gracia porque entre más le estaban contando, güey, más miedo le daba a él. O sea, en lugar de Sí, estarle claro. beneficiando, decía, no manches. Ahora imagínate, llegan a Tenochtitlan y ven la ciudad gigantesca, más de 100,000 mexicas armados, ¿no? O sea, ya no eran los pueblitos a los que les habían ganado. Pues obviamente cuando ve eso, Hernán Cortés dice, no, pues es que este sí tenía razón, ¿no? Este se va a poner de a peso ahorita el tiro, ¿no? Eva, Blas Botello, la ex Noche Triste, porque ya ves que ahora es la Noche Victoriosa, Sí. victoriosa. es el que les dice que van a perder. O sea, Blas Ok. Botello es Se el los que advirtió le desde tira antes. los huesitos creo que es a Pedro de Alvarado, que es el segundo al mando de Hernán Cortés, le tira los huesitos y dice, no más nos van a matar. Ay, perdón, ya dije mal. Nos van a desvivir, ¿no? O sea, nos van a desvivir. Aquí sale que tenemos que irnos. Van a desvivir hasta mi caballo. Me acuerdo mucho y cuando yo leí eso, dije, no ma. O sea, sale el número de personas. Blas Botello dice el número de personas que van a desvivirse y el caballo. Dice, en pánico toda la ciudad, pues termina la famosa Noche Triste. Y efectivamente se han encontrado zompantlis en donde la parte de arriba, la cabeza del caballo, también iba como soldado. O sea, también la metían en el zompantli. Ok. Entonces tenía razón el compa. Obviamente, Blas Botello desaparece después de la Noche Triste. Todos pensamos que muere. El brujo de Hernán Cortés muere en la Noche Triste. Pero a ese grado, hermano. O sea, México, tanto los españoles como los pueblos mesoamericanos tenían su sistema de brujería. Y siempre gobierno y brujería van de la mano, a donde me digas. Que hoy en día así se maneja, ¿no? Yo tuve una plática con mi pareja donde hablábamos de esto y decía, a ver, si a nivel de gobierno se vio con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que hizo lo del bastón de mando y que llevó varios brujos y mucha gente decía que esto era de brujería y que por eso él ganó, etcétera, etcétera. Dice, si él tiene, ¿por qué? Si la brujería es tan poderosa, ella me pregunta, si la brujería es muy poderosa para poder desvivir a otras personas, ¿por qué Putin, por qué Donald Trump, ahorita Claudia, ¿no? ¿Por qué no la usa para atacar a estas naciones? Y yo le dije, a lo mejor no sé mucho del tema y ellos me van a desmentir, pero pues es que cada quien tiene su protección espiritual a Claro. nivel de brujería para que no sea tan fácil. Imagínate, tan fácil dijera ahorita Donald Trump de, al vez de iniciar una guerra con bombas nucleares, pues aviento a mis brujos y desvivan a Putin, desvivan a Claudia o vamos a esto, pues sería muy, muy fácil, creo yo, en ese sentido, que entonces cada uno de los altos mandos de cada país y de cada región, pues siempre van a ir de la mano con la brujería para protegerse, ¿no? Sí, y aparte es una mala interpretación de los rituales. O sea, yo creo que ahí hay un problema en cuanto que piensan que la brujería y la magia puede contra todo. No son protecciones, o sea, es lo que yo entiendo, porque tampoco quiero ser como de estos vatos que dicen yo No. tengo toda la verdad. No, yo a pesar de que leí un montón del tema, yo creo que estoy en pañales. Yo creo que es más el ritual como protección o como algo que de manera interna te va a salvar que de manera global, porque, o sea, tú tampoco puedes disociar Ujú. el poder económico y político de una nación y decir, pues Pero- es que yo le puedo mandar un encantamiento, pues si no es Harry Potter, Sí, hermano. sí, O sea, sí. sí, o sea, cada quien tiene, dependiendo de sus condiciones materiales, también tiene sus condiciones brujeriles y mágicas. Me acuerdo Claro. mucho, estaba haciendo una entrevista, no puedo decir el nombre por secrecía antropológica. Y los antropólogos lo que hacemos es que siempre que tomamos una entrevista, preguntamos si podemos dar el nombre o no. Pero bueno, pues la gente que esté curiosa, busque mi anterior canal en el Sensacional de Historia Mexicana porque pasó en vivo. Yo estaba platicando y estaba hablando de un caso de la mano peluda. No estaba, no, porque pues todos faneamos, todos los que nos dedicamos Sí, a sí, esto sí. faneamos a Juan Ramón, ¿no? En paz espante. Y estábamos así como que en este trip, cuando de repente me habla un compa famosísimo, famosísimo, me habla así, en cabina, yo tenía eso de que me hablaran en cabina.
Y me empieza a decir, no, pues es que yo sí soy, y qué tal. Termino, dijo, no manches, qué loco que me hable este compa. Le tengo que sacar la entrevista, ¿no? Entonces le digo, oye, pásame tu número, la entrevista y ta. Y me dice, no, porque estoy haciéndole un trabajo de brujería a un personaje de la política de Guerrero en el momento en donde traía la bronca, así la bronca que no podía acceder a ser gobernador y que todo. En ese momento, en el momento del programa, este compa estaba dijo. trabajándole. ¿Qué? Entonces, perdón que no pueda decir nombres, pero bueno, pues, de un montón Sí. de pistas, ¿eh? Ahí pónganme Sí, en los sí, sí, comentarios sí. y le atiendan de quién estoy hablando, de los dos personajes. Me mandó, porque yo pensaba que era broma. Le dije, neta, hermano, ¿neta estás haciendo esto? Dice, sí, está bien fuerte. La neta está fuerte lo que está pasando y le estoy ayudando. Le estoy ayudando. Me mandó audios que lamentablemente todavía no tengo derecho a pasar porque te digo, los antropólogos sí somos muy piquis en eso, ¿eh? Si tú Sí. no me das derecho, así sea la mejor historia que haya escuchado en mi vida, No no la la paso. paso. Me la paso. ¿Sí? Todavía no tengo permiso de este compa, pero me mandó audios del ritual. No, yo estoy escuchando el ritual en audio, güey. Ok. O sea, no, pues estaba que me moría de miedo. Tiempo después, logra la gobernatura. O sea, entonces digo, porque todo mundo sabe que estamos como muy de la mano con esas cosas, ¿no? De repente, esta parte en la que pues queremos pensar que es malo, porque no es malo, o sea, hay que decirlo tal cual como es. Entonces, es como una herramienta, ¿no? Vamos a plantearlo desde ese punto. O sea, creo que la brujería está muy, mm, ¿cómo decirlo? Procesada, ¿no? Oh, En, fuerte, fuerte, sí. en ese sentido, porque es como de, pues es que si hiciste brujería es malo, o sea, es como de, bueno, al final es una herramienta para llegar hacia algo, ¿no? Claro, yo creo que, o sea, sí se banaliza, o sea, sí se banaliza mucho, pero tiene que ver desde dónde la vemos, porque el término brujería, o sea, viene de la palabra bruxa. Bruxa es lechuza, son estas mujeres en los cultos paganos, es una voz vasca, del país vasco, del país euskera. Entonces, bruxa se populariza y se queda como bruja. Cuando empieza la Inquisición a funcionar, pues obviamente estas personas decían es bruja, ¿no? Ajá. Entonces se le quedó bruja. Llegan acá y empiezan a decir, bueno, pues es que toda persona que tiene conocimiento y que no es católico, y ahí va, es malo. Porque estas tienen conocimiento, pero no están en el culto. Están Sí. literalmente haciendo culto a otra persona. Entonces, la moral católica, principalmente, y no es porque los católicos sean malos, sino es porque se manejan así. Dicen, todo lo que no es católico es malo. Ujú. Entonces, todos estos cultos, como no entran en mi religión, pues pueden ser parte del mal. Así piensa un católico. Esto puede ser obra del demonio, porque no cabe dentro de mi sistema de cómo yo entiendo las cosas. No, incluso también hay una parte que estuve leyendo el día de ayer en lo que era el calendario esotérico espiritual, donde ellos decían que toda persona que naciera en estas fechas como de diciembre, me parece, no, si era diciembre, me parece, que era porque no habían respetado como sus padres, no habían respetado lo que era la Semana Santa en el Ujú. catolicismo. Entonces que si contaba los 9 meses de ahí era de que, tus papás tuvieron relaciones sexuales en Semana Santa Sí. cuando no se podía y tú naciste en esto, entonces eres considerado en ese tiempo era como eres considerado una bruja o un brujo, que es como tú eres malo. De manera despectiva los veían. También es que eso también no es propio también de los católicos. Siempre en los calendarios, en los zodiacos y todo esto, siempre hay alguien que dicen, no manches, Sí, ya está destinado a ser en el chino, en el mesoamérico. Me acuerdo que mucho en el Tonalpohualli que decían, hay uno, no me acuerdo si es mono, ahí pónganme en los comentarios. Estoy abusando de mi memoria, como toda mi vida. Pero las personas que nacían, no me acuerdo si en caña o en mono, estaban destinados a la embriaguez. Literalmente, creo que es conejo. Es Tuxtli. Estaban destinados a la embriaguez. Entonces, dentro de la misma sociedad decían, nah, Sí. nació en conejo. Ah, sí. O sea,
ni siquiera le daban la oportunidad al compa de decir, no, pues es que yo quiero ser médico. No, o sea, o sea, no, ya era pues considerado una persona que iba a estar en los excesos todo el tiempo. Así pasa en todos lados. No se me hace raro que sí lo señalaran, ¿eh? O sea, que sí dijeran, no, pues es que si tú naciste en esta fecha, tiene que ser. Que, dicho sea de paso, qué buena coincidencia, ¿no? Porque Isaac Newton nació el 25 de diciembre. Cristo, supuestamente. Entonces, ¿ahí qué pasó con la Semana Santa? Sí, ¿qué pasó con la Semana ¿Qué pasó Santa? ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea, pero justo, ¿no? De repente, tú decías que escuchabas como el ritual. De repente hemos platicado con muchos brujos, de hecho venimos de Catemaco, y es como la gente está dispuesta a cualquier cosa, ¿eh? O sea, con tal de conseguir el poder. Y incluso ofrenda pues, a sus hijos, güey. Sí, no, hay temas. Es que mira, lo dijiste muy bien, poder. Pero el poder es voluntad. O sea, ese es el gran punto, ¿no? O sea, yo tengo voluntad sobre las cosas. Yo puedo decir, trabajo, es mi voluntad trabajar y ganar. Y hay gente que dice, es mi voluntad hacer que esta persona tenga un camino más corto. Ahí es a donde entra la brujería. La brujería corta este trabajo, o sea, por eso se les llaman trabajos, ¿no? Porque corta el tiempo en el que puedes adquirir lo que probablemente ibas a adquirir con trabajo. Y en eso se puede ir, por ejemplo, la ofrenda a niños, se puede ir y, bueno, hay un caso muy famoso, también no puedo decir el nombre, que fue un adulto mayor al que ofrendaron. Sí. O sea, por eso, pero entonces desde ese punto, si partimos desde la moralidad, ¿está mal la brujería? cuando tú ya estás, hay una categoría, qué buena pregunta, ¿no? Hay una categoría que me gusta mucho y que no tiene el código, que no tiene los códigos penales mexicanos. En Argentina sí la hay, se llama esoterismo criminal. O sea, tú puedes practicar el esoterismo siempre y cuando no dañes físicamente, porque brujería es dañar, o sea, o que la persona pierda la voluntad, o que pierda, o sea, que tú ejerzas una voluntad sobre esa persona. Pero físicamente, en el momento en que tú dañes a una persona físicamente, esté o no esté viva, ahí ya entra la categoría y el castigo de esoterismo criminal. Ok. Eso es muy importante de decir, porque si tú estás dañando a una persona y va a terminar en desvivirla, como lo que estamos, ahí ya entra en otro tema, ¿no? Y ya vemos gente, porque yo me incluyo, que pensamos que también el maltrato animal debería de ser tipificado desde esa manera. Sí, Yo he claro. platicado con muchas personas de la regla de IFA y hay personas que a mí me dan la tranquilidad de que digo, bueno, están ofrendando al animal, pero también están comiéndose el animal, o sea, lo están utilizando. Entonces ahí yo no veo, incluso veo menos crueldad que las personas que comen esta carne a niveles industriales y que no saben en qué condiciones viven esos animales, ¿no? Que digo, o sea, eso es lo más inhumano que puede haber, ¿no? En estas culturas, en estas religiones como la regla de Ifá, no, ellos van por el animal, ellos desviven al animal, ellos ofrendan al animal, o sea, hay casos, o sea, hay matices, hermano. Cuando tú estás atacando el cuerpo y la voluntad y la vida de alguien, yo no lo considero algo bueno. Pero cuando este tipo de cosas, como en el caso de los animales, tienen fines de alimento y fines rituales, pues yo no lo veo tampoco tan malo, ¿sabes? Ah, ok. O sea, es como depende el fin, ¿no? Pues sí, y también depende, o sea, no puedes ir en contra de la vida es una máxima, ¿no? Ese es el problema, ¿no? A mí me tocó en una ocasión, ahorita que comentabas, en estas búsquedas antropológicas que yo hacía, un amigo de un mercado, tampoco puedo hablar mucho, pero sí puedo decir las locaciones, en la colonia Martín Carrera, que es una colonia popular, me decía, vamos por huesitos. Vamos por huesitos, pues órale, vamos por huesitos. Era literalmente meterte al panteón a buscar huesos. Yo pensé que hablabas de comida, Yo ¿no? pensando en comida Yo también. O sea, cuando a mí me dijo eso, yo dije, ok, pues vamos a comer algo, ¿no? Sí, en ese pues momento, literal huesitos. Ajá, o sea, tuétano, en ese etcétera. momento yo no era vegetariano, ¿no? Entonces, pues vamos por los huesitos, ¿no? Cuando no, era meterse al panteón a buscar osamentas. En verdad que sorprende, ¿eh? No quiero hacer con esto de que al rato vaya todo el mundo a hacer turismo en cementerios. Pero,
a mí me llamó mucho la atención que en los lugares en donde estaba la basura de los cementerios, había una cantidad inmensa de huesos humanos que iban y arriba. ¿Sí me Neta. entiendes? O sea, ahí, imagínate, o sea, la moral, la ética, la Sí, mía no, de, güey, o sea, van a intervenir un cuerpo que ni siquiera sabe de quién es y lo va a claro. utilizar para trabajar algo. Ahí yo te pregunto, ¿cómo lo ves tú? No, en todos los sentidos, moralmente, Éticamente. éticamente, No, sí, está pues, la ley, o sea, todo estás violando en ese sentido, ¿no? O sea, no hay manera en la que haya un camino como justificado, ¿no? O sea, claro. no hay forma, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú consideras que algunas de las decisiones de este país se han eh, tomado a base de una brujería? O sea, como que decir, Yo no considero, yo afirmo tajantemente que sí. O ok, sea, tajantemente así, tajante. O sea, que tenemos documentos que avalan que sí. O sea, te voy a poner varios ejemplos. Voy a hacerlo más ligerito para que no digan, pinche. Dale, no, dale. no, dale, tú dale. Porque, a ver, considerados como brujería, no voy a hablar de Madero, porque Madero es espiritista, pero no es brujo. ¿Sí? Es una persona muy. O sea, yo siempre he estado en contra de que vean a Madero como alguien que creía en los espíritus, así como si fuera muy inocente. El tipo era brillante. Era brillante. ¿Sí? O sea, si tú te metes a estudiar a Madero, dices, no, este compa sí que le sabía, ¿no? Pero les voy a poner el caso de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto es el que exotiza la religión maya. ¿A qué me refiero con exotizar? Actualmente, seguramente ustedes saben, hay muchas teorías esotéricas en donde dicen que Kukulcán es un dios ascendido y Sí. va a la gente y le reza a Kukulcán y le reza a los dioses mayas, aquí Nichajao, a Ixchel, a todos, o sea, a los dioses del inframundo como Xibalba, o sea, le van bueno, eso lo produjo Felipe Carrillo Puerto. O sea, es un político que abiertamente decía, pues es que estos dioses, ¿y quién crees que empieza a hacer la exotización que le decimos en antropología de este culto? Aleister Crowley. Uno de los padres fundadores de la Golden Dawn le dan chance de meterse a ver todo el universo maya y dice, efectivamente, estos compas son ascendidos, que no les quito nada de... O sea, tú ya ves De la mérito. cultura maya y dices, no, si estos compas eran el Politécnico de Mesoamérica, ¿no? Estos compas les giraba sí, en de- serio, eran tremendos, de otro ¿no? nivel. O sea, sí estaban en otro canal, y más los del periodo clásico, pero, o sea, ellos son los que empiezan a decir de que son, que hay mucha magia, que hay mucho poder, que hay mucho... Y a partir de ahí empieza un culto a la región maya tan fuerte que Vicente Fox, es católico, cuando tiene la toma de protesta, ¿en dónde la toma? En la región maya, vestido de blanco con todo mundo. Sí, cierto, sí, A cierto. eso voy. Y Ya eso sí que lo ven ellos como brujería. Hay otro caso también muy sonado. No voy a hablar del Elvester porque seguramente tú vas a contarlo, ¿no? Puedes Dale. hablarlo y ya le complementamos, no pasa nada. No, te doy otro, que ese es menos conocido. Había un compa, lástima que no tenemos una pinche cucharilla, güey. Ay, perdón, yo digo muchas groserías. No, no te pasa nada, preocupes. pasa. Había un compa israelita, Uri Geller. Este compa salía en los años 70, tomaba las cucharas y empezaba él te decía, por el poder de la mente voy a doblar esta cuchara y empezaba a mover la cuchara en televisión nacional y se caía la pinche. O sea, se veía cómo se doblaba así. Increíble el acto, güey. Entonces dobló miles de cucharas en televisión, ¿no? Los hablaban en los mejores shows, güey. O sea, así en ese momento era David Letterman, el más conocido. O sea, todo mundo iba y decía, güey, Uri Geller. Hubo un gran escéptico que se llama James Randi, que es el que demuestra cómo hace el truco, ¿no? Pero un presidente en México, de apellido López Portillo, ve la tele, neta, esto es neta, si no me creen, vayan y búsquenlo. Ve la tele y les dice, no manches, ¿ya viste que este compa tiene poderes psíquicos? Y le dice la esposa de López Portillo, le dice, hay que traerlo.
¿Para qué? Pues para que nos busque los pozos petroleros en el Golfo de México. Cabrón. Se traen a Uri Geller. Todo esto está documentado, ¿eh? O sea, se puede decir pinche chuy chismoso y sí. Sí. O sea, soy chismoso pero documentado. Ok. Con fundamento. Empiezan a buscar, lo agarran, güey, o sea, le pagaron un helicóptero, este compa ahí va. Sí, muy privado. Las malas lenguas dicen que le llenaba el ojito a la esposa de López Portillo. Yo ahí sí no me meto. Ahí sí no me consta. Ahí sí no me consta. Yo lo único que les puedo contar es que está documentado que Uri Geller, este señor, fue a buscar pozos petroleros al Golfo de México. Tiempo después hablaban de que se descubre un pinche pozo petrolero. Ahora, yo no digo que sea Uri Geller, ¿no? Yo le voy más a que sean los ingenieros petroleros del Politécnico, a que sea Uri Geller. Pero obviamente todo este halo de misticismo y lo seguía. ¿Cómo se visten los políticos? O sea, hay muchos políticos que los ves y traen los masones, ¿no? Es el tema masón también. Pero ahí está raro, porque fíjate, o sea, el masón sí tiene cosas como de secta, sí tiene cosas como místicas, pero empezó como un partido político. Ahí ¿En serio? Sí, eso no lo sabía. Exacto. La gente ha romantizado mucho la onda de los masones porque tienen muchos símbolos, Sí. ¿no? Tienen cosas muy interesantes. Sí. Pero empezó como un partido político. Aquí eran el ritual escocés y el ritual yorquino, ¿no? En donde se hace la primera gran logia masónica en México, es la Gran Logia del Valle de México, que la hace el presidente Benito Juárez, ¿no? Sí. Benito Juárez con su 1.40, porque era chiquitito, era como 2 mascaritas sagradas, más o menos. Este Benito Juárez es el que hace la Gran Logia del Valle de México en contra de este gran consejo o hermandad que tenía Maximiliano de Habsburgo. Habsburgo no quería, el emperador de México no quería logias masónicas, pero lo meten forzosamente a una, y Benito Juárez es la Gran Logia del Valle de México. Entonces, estos compas, por el poder que tenían y por la lucha, se hizo toda una historia en donde pues tiene que ver la brujería, tiene que ver la magia, pero que históricamente no es comprobable. Esto que te estoy contando, lo de Portillo, es comprobable. Lo de Salgado Macedonio y todos sus collares que trae de brujería, es comprobable. O sea, nada más basta con buscar en Google, haces una búsqueda en Google y pones a los que te estoy diciendo y te van a salir todos los ataviados. O sea, salen hasta ataviados, ¿no? O sea, salen con anillos, salen con protecciones. Es ser un poco observador, ¿sabes? O sea, no necesitas mucho, necesitas nada más ver a la persona y ver todo lo que trae y te das cuenta de, pues, Cuauhtémoc Blanco, o sea, ahí véanlos. Que justo con esto que dices que era un partido político, todo lo de los masones o cómo empezó, me resuena mucho a una de las teorías que hay aquí en la Ciudad de México sobre el Hotel Posada del Sol. Un hotel emblemático, en todo este tema de lo paranormal. Está en la Colonia Juárez, por si quieren. Exactamente, pero es muy difícil a nosotros que nos gusta siempre investigar, o a la gente o colegas que les gusta explorar este lugar, es difícil que te dejen pasar una noche ahí o que tengas este acceso fácil a un lugar abandonado, porque hay teorías que hablan, y ahorita por eso me resuena mucho a esto, de que ahí esta secta de masones se reúne, no diario, pero sí hay ciertos días y llega a reunirse para hacer estos trabajos, ¿no? A lo mejor espirituales. Se han hablado mucho que hacen sacrificios, que tienen ahí sus juntas para como negociar este tema de político de la ciudad, o etcétera, etcétera. Digo, hay muchas teorías que con esto que estás diciendo tú de cómo empieza la masonería aquí en México como un partido político, me resuena mucho a lo que hoy en día pues se habla, porque no es como algo que tengamos tan seguro de que ahí se hagan este tipo de reuniones, pero por lo que se habla y por evidencias que tiene y se cuenta de la gente que está alrededor, pues me hace mucho hincapié a esto, ¿no? Sí, y probablemente ya no pase, pero pasó. O sea, porque sí fue mucho ruido. Recordemos que es una zona en donde hay varias instituciones políticas ahí. Sí. Entonces pudo haber pasado. El inicio del Hotel Posada del Sol era un hotel bastante lujoso. Entonces, pues todo puede coincidir. Actualmente ya se vende más la idea que tenemos, ¿no? Sí, que claro. Es un sitio con actividad paranormal y que a todo el mundo nos gusta caminarlo. Es muy difícil entrar a él, ¿no? Es muy difícil grabar en él,
pero es interesantísimo, ¿no? Y tú entras y realmente, o sea, realmente te encuentras con un viaje al pasado tremendísimo. Hay mucha agresión y lo que sí les puedo asegurar es que hay mucha brujería, porque sí están marcados, hay sigilos, hay un montón de emblemas, o sea, sí se metían a hacer cosas. No sé si los políticos, O pero gente, ¿no? sí, la gente que se metía, ahí están los sigilos, ahí Que al están las final, cosas. hoy en día, para ocultar algo que no quieres que la gente hable mucho de este tema, pues mejor lo das a conocer, ¿no? Es como ahorita dices, ya es que ya el gobierno, podríamos llamarlo, la gente, pues ya dio a conocer de que, ok, existen teorías, vamos a manejarlo como teorías de lo que se hace dentro de esta locación, pero pues ahí te lo dejo a tu consideración. Yo sé Exacto. bien lo que No, sí, o hacemos sea, y yo sé bien lo que perdón que te manejamos, interrumpa, ¿no? porque de alguna manera aceptar políticamente Que se hacen este tipo de que actos. el poder va unado a la brujería y que el país se vuelve loco. Aunque ya lo sabemos, es como aceptarlo y es de, "Güey, yo lo sabía, me endulzaste", o sea, ¿sabes? Es como mucha negación, ¿no? De repente por ahí decía una persona que conozco, igual medio famosa, que pues México no es libre como tal, ¿no? Que más bien es pues esta libertad disfrazada de muchas cosas, ¿no? Entonces, el que le digas al pueblo, pues prácticamente eres manipulado a mi antojo, pues le va a generar pues le va a deschavetar la cabeza, ¿no? Sí, aunque o sea, una persona que se repare 3 segundos en pensar por qué está la situación como está, pues se va a Exacto. dar cuenta de que no es libre, ¿no? O sea, Exactamente, que ¿no? no hay en libertad. Que justo hace rato mencionábamos a un personaje dentro de todo este ámbito político, que es el Bester, que fue una de las que se ha hablado más de estos actos de brujería, de que fue a África y todo, pero justo hay una investigación que dice que no fue directamente a África como tal, como se ha manejado, ¿no? Incluso mencionan que una parada o una escala antes de llegar a África fue a Marruecos, donde estaban los mejores lectores de caracoles, donde ella llega a este primer recinto, digámoslo, como para empezar a ver cómo podía ser la manera de que ella pudiera tener este poder que se tuvo, ¿no? Cuando llega a Marruecos, hay un mercado como de cartas y de esoterismo ahí en Marruecos, donde ella menciona que cuando va caminando junto con sus dos colegas que la acompañaban y llevaban todos los recursos de Cedillo, sus fotos de perfil, sus fotos de su cara, de todos los perfiles posibles, se acerca una persona y le dice, tú para el trabajo que tú necesitas y que vienes a buscar, necesitas algo más fuerte, un sacrificio. Entonces, con esto, ya la llevan con el mejor lector de caracoles que estaba ahí en Marruecos. Y justo cuando este lector le empieza como a dar estos datos y empieza con los caracoles, como entre 19 y 25 caracoles que le estaba leyendo, en estas lecturas iba lanzando diferentes figuras. Una de ellas, pues, era como la bandera de Nicaragua, donde le dijeron tienes que llegar allá. Le mostraron un monte donde estaba un brujo, ¿cómo se llama? Mandril, me parece que es un mono, un mandril, que le dijeron con tal brujo vas a tener que ir. Y justo sale la figura de un león, una Mm, melena de león, y le dice, el trabajo se tiene que concluir con el sacrificio de de un la león melena, ¿no? macho que esté, pues, mente activo, adulto y vivo. Lo tienen que tomar, ¿no? Con estos datos, obviamente ella llega a donde va, a Nicaragua, para con este brujo, el cual un brujo que así muy seco le dice las cosas y las instrucciones que tenía que hacer, donde no se tenía que bañar un día antes, donde con la misma ropa con la que llegó tenía que hacer este ritual y comienzan estos cánticos, ¿no? Ahí. Ya tenían varios hombres, tenían a este león sujeto, amarrado, vivo, y empiezan como a tener este ritual, donde empiezan a degollar a este león, donde la melena y toda la piel del león se la envuelven a ella como vestimenta, la embarran de todas las vísceras de la sangre que se ocupó de este león, y es ahí donde ella saca estas fotos de Cedillo, ¿no? Y le Ujú. dicen, abrázala, abraza estas fotos y pide lo que más quiere, pero repítelo 7 veces para que este trabajo se pueda concluir. Dicen que en este acto en que ella está como concluyendo este ritual, pues ella se estaba arrepintiendo de lo que estaba pasando. Imagínate estar bañado en sangre de león, con toda la piel encima y aparte la foto de Cedillo, porque aparte llevaba un diagnóstico como espiritual de él, ¿no? Donde le habían leído sus chakras y todo. Recordemos que él tenía que no tenía esta frecuencia con ella, ¿no? Ujú.
le dicen, este día te tienes que quedar con la piel, tienes que dormir con la piel, y mañana pues ya vemos cómo concluye este ritual. Cuando pasa esta situación, ya cuando ella se limpia de todo esto que tenía encima, de que ya según había concluido aquel ritual, recibe la llamada de la secretaria particular de Cedillo, donde le dice, el presidente quiere que tú estés aquí con él, ¿no? Y es ahí donde pues lo demás dirían, es historia y es a lo que conocemos. Pero cómo tuviste que ir a otros países a concretar esta brujería y pedir que tú querías más poder a través de estos sacrificios de animales, donde tú con todo este ritual incluso te bañaste, podríamos llamarlo, en la sangre, en la piel de ese animal para poder concluir lo que hoy en día, sin saber en ese momento que todo eso tenía una consecuencia y que tarde o temprano te lo iba a pagar, porque el brujo fue específico. El espíritu de aquel animal estará ahora enlazado a ti. Ya no vas a actuar con inteligencia, vas a actuar como actúa el león, ¿no? Por solo supervivencia y por el momento así de ironía, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Aparte, piensen ustedes en esto que estamos contando ahorita, le da un halo de poder fuertísimo a el Wester. Sí. O sea, y lo estamos contando cuántos, casi una década, no más, o sea, más de 2 décadas que pasó este tipo de situaciones, porque yo recuerdo que el libro de los brujos de poder de José Gil se escribió en el 93, 94, del siglo pasado, ¿no? O sea, estamos hablando que ya tiene bastante tiempo. Imagínense el impacto que tenía. Imagínense el impacto que tenía. El impacto que tenía esta historia en el momento en donde la maestra era líder del sindicato. Sí, no, o sea. ¿Quién se iba a meter, güey? O sea, ¿a quién se le ocurriría meterse con la maestra cuando. No, o sea, yo pienso, ¿no? Que dices, no mames. Sí. Esa morra se vistió con la piel de un león, güey, hizo tal. O sea, obviamente tenía tanto poder místico como poder mental en todo mundo. O sea, místico digo en cuestión de que hizo un ritual, ¿no? Pero tenía el control mental de muchas personas. Yo recuerdo también historias de profesores que estuvieron en la etapa de apogeo de la maestra, en donde decía, pues es que llegaba y te regalaba carros, te regalaba computadoras. No me acuerdo a cuántos altos mandos de la SEP les regaló Homers. O sea, como si fuera Dr. Dre, güey. O sea, como si fuera Tupac, güey. O sea, llegaba y decía, te voy a comprar una. O sea, a ese grado de poder, de dinero, de derroche y de imponerse en los demás, tenía la maestra. Ahora, vamos, o sea, hablamos a nivel de brujería. Hablemos a nivel político. El Sindicato de Trabajadores de la Educación define quién es el presidente. Sí. O sea, así de simple. Es uno de los más grandes que hay. Exactamente. Entonces, pues sí que tenía poder, ¿no? Sí. O sea, no quitemos el poder real que tienen con el poder simbólico que hacen. Esa señora era feroz. Neta, era alguien que daba miedo. Que nadie pensaba que le podía hacer algo. O sea, nada le pueden hacer eso. Por ahí yo tengo una foto con ella, O sea, al final. Sí, te lo juro. Pactó con ella, dice. Sí. Ya lo volvemos reliquia, ¿no? La voy a buscar y a ver si por ahí la podemos encontrar y ya la ponemos aquí. Pero, pues sí, como dices, al final, este tema de la brujería con la política y los pactos, pues ya no es un mito. Yo creo que ya es una realidad y que ahí está y que pues si la queremos, la buscamos y la encontramos, ¿no? Claro. Entonces, pues ustedes digan, comunidad, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por brujería? Les dejo otra pregunta a tu querida comunidad. La presidenta actual. A ver, la presidenta actual. Yo tengo todas las dudas del planeta. Esta presidenta no le he encontrado nada. Ok. Sí. O sea, ahí sí para que veas, porque ni con el peje, O sea, el peje, tú como decías, en un principio claro. o sea, se dio a conocer. se dio esta onda ritualística que podríamos meterle ahí, ¿no? Pero actualmente, en su actuar político de la presidenta actual, yo no le he encontrado nada. Ahí que me pongan en los comentarios igual y pues no he buscado bien, ¿no? Pero yo no le he encontrado nada. Sería de las pocas en la historia, O sea, de 226 años de libertad política que supuestamente tenemos,
la única que no le encuentras algo. Ahí Eso- ustedes eso- digan, ahí coméntenlo si ustedes han encontrado algo de la actual presidenta. Háganoslo saber, igual una segunda parte después de estos Yo temas. jalo. Porque estos Echa. temas son muy extensos. Quisiéramos estar todo un video de, yo creo, 17 horas. Aquí nos podríamos aventar fácil. Pero pues igual ustedes tienen la última palabra. Si quieren ver a Chuy nuevamente aquí en Sala de Crisis hablando de estos temas o de cualquier otro tema, háganoslo saber en la cajita de comentarios que se encuentra en la parte de aquí abajo. Chuy, tus redes sociales nuevamente para despedir a nuestra comunidad. Pues a mí me pueden encontrar en Historias y Fantasmas con Insólita Labs, ahí en YouTube, en Insta, esos son los canales, ¿no? De las redes sociales que tenemos. Y ya si quieren algo de mi Insta personal, y eso es Chuy Campos Hernández, Chuy Campos, HDZ creo que le puse. Ahí cáiganle, me tardo en contestar, pero siempre contesto. Ok, perfecto. De todos modos, dejaremos toda la información en la cajita de descripción para que ustedes vayan con un clic, visiten cada una de sus redes sociales de Chuy. ¿Algo más, Ernesto, que quieras agregar? No, pues nada, ¿alimentamos más un mito o desmentimos un mito? ¿No? Está fuerte. Hay que los digan ellos, ¿no? Sí, claro, claro. Recuerden que esto no es la verdad absoluta, solamente son teorías y comentarios que aquí en el chismecito nos aventamos día a día, ¿no? Muchísimas gracias por aguantar al final de este video y nos vemos en la próxima Sala de Crisis. Bye.